Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Somos de Estudiantes Universales del RAP Boa Fariñas y hoy tenemos el placer de entrevistar a nuestra compañera Andrea Valenzuela, que nos va a contar un poco cómo ha sido su proceso hasta llegar al noajismo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo está compuesta tu familia, Andrea? Bueno, yo soy ama de casa, soy madre de 3 hijos, de los cuales 2 viven conmigo, uno es mayor y ya vive solo. Hace 21 años, ahora dentro de poco, el 14 de abril va a ser 21 años de casada con mi esposo. Y bueno, esa es mi familia, es chiquitita, ambos padres míos ya no están presentes y ambos padres de mi esposo tampoco. Así que no es una familia muy grande. ¿Cómo se llaman tus hijos? El mayor se llama Agustín, la del medio Melina y Samuel el más pequeño, de todas las edades, porque el mayor tiene 24, la del medio 18 y Samuel 10 años. Arduo trabajo, ¿ah? Sobre todo porque he criado en distintas etapas. Claro. Muy diferente. Con la tecnología cambió todo, entonces como que es muy diferente cada uno y se llevan muchísimos años entre hermano y hermano. Pero se llevan bien. Sí. Qué bueno, eso es un gran logro. Sí. Contanos un poquito cómo eras antes de conocer la Torá. ¿Cómo eras vos como persona? Como personas siempre hay ciertas características que las sigo conservando, de que soy una persona muy tranquila. Entonces eso es innato ya en mí, no soy una persona que... hay personas que por ahí son con un carácter más fuerte o que irascibles o que se enojan con facilidad. No, yo soy una persona sumamente tranquila, eso me acompañó toda mi vida, es innato. Nací en una familia que no era muy religiosa, eran católicos y así que nada, antes de eso me crié en una familia católica, como es la mayoría de los cristianos, si bien están divididos en varias ramas, mi familia era católica y bueno, siempre amé la lectura desde chiquitita. Mi mamá solía contarme que cuando íbamos por la ruta leía los carteles, aunque sea. Qué lindo. Y siempre que estoy parada en algún lugar me leo todos los cartelitos habido y por haber. Y me encanta leer hasta el día de hoy. Eso me acompañó desde chiquitita, desde que tengo memoria, que me regalaban cuentos porque me gustaba leer. Una excelente costumbre, ¿no? Ojalá Sí. que la tuvieran muchas más personas. Pero yo digo que muchas veces que nuestros hijos nos imitan. Mi mamá era muy de leer, o sea, de comprarse las novelas y estar leyendo. Yo terminé por ahí copiando esa parte y siempre me gustó leer, desde, no sé, desde noticias hasta novelas, libros, de todo. Y tengo mi hija que también, que es aficionada a comprarse libros y leer también. Bueno, O sea, ahí yo vemos creo la que... influencia, ¿no? Sí, yo creo que uno va copiando ciertos patrones y aunque, por ejemplo, también el tejido que más joven no me gustaba, lo terminé compartiendo con mi mamá, pues mi mamá tejía y al último terminé eso copiando, ¿no? Qué bueno. ¿Qué es lo que más te agradaba de vos antes? Antes de la Torá. Sí. Bueno, primero que todo, que la curiosidad, yo creo. Eso es lo que más me gusta. Soy una persona muy curiosa. Si bien no tengo grandes estudios ni eso, soy una persona que si veo una palabra y no la conozco, seguramente busque a ver qué significa. O sea, nunca me quedo ahí con la duda o lo que sea. Y siempre se me dio eso, la curiosidad por todas las cosas, Es lo que cómo te se lleva, forman, todo. lo que te lleva a la Ahí. investigación, ¿no? Y al conocimiento. Sí. No solamente conocer lo logramos a través de la enseñanza sistemática,
sino también de la manera que vos lo hacés y que muchas personas lo hacen por cuenta propia, investigan, averiguan y conocen Sí. muchísimo. Incluso cuando veo una película y es de época, de historia y eso, y seguramente después de ver la película termine buscando sobre la época, sobre la historia y leyendo. Ya esa curiosidad siempre me acompañó hasta el día de hoy y creo que es algo muy positivo. Yo le digo a mi hija que la persona sigue creciendo cuando sigue teniendo curiosidad y se sigue preguntando el por qué, el para qué y todo. Yo le digo a ella que es algo muy bueno la curiosidad en el ser humano. Claro que sí, orientada bien. ¿Qué es lo que más te desagradaba o disgustaba de vos misma antes de la Torá? Lo que más me desagradaba, bueno, siempre digo que, no sé cómo decirlo, no sé si poca cortesía, por ahí soy una persona que no me doy cuenta, entro a un lugar y no me doy cuenta por ahí de saludar. Eso ahora no es así porque lo he moldeado y he tenido que limar todas esas partes, pero por ahí soy poca atenta con el saludo o con ciertos detalles que me parece que son importantes, que suman un montón para el otro. El buenos días, el muchas gracias, ¿cómo estás? Y no es de maldad que no lo hago, sino que siempre fui una persona así como muy metida en mí misma, entonces voy por la vida encerrada pensando adentro mío cosas y no presto atención alrededor mío. Entonces eso hace que por ahí entre a un lugar y no salude correctamente o que me vaya sin despedirme correctamente. Y si bien no es algo totalmente malo, creo que la cortesía es muy importante para el trato con el otro. Así es. ¿Y qué cosas importantes pensás que has aprendido de tus padres, de tus hermanos, de tus parientes, de tu esposo, de tus mismos hijos? Yo creo que aprendí de todos un poco. Yo creo que si observamos a las personas podemos aprender de todas. De mi esposo aprendí justamente lo que acabo de decir. Él es el agua y el aceite. Cuando él es completamente sociable y es una persona muy cortés al hablar, cuando habla con otro, él tiene la delicadeza que si es viernes seguramente te va a decir que tengas buen fin de semana antes de irse. Y observando todas esas aptitudes y lo que ocasiona en el otro, o sea, la respuesta de la otra persona cuando él es así sumamente amable, ahí es cuando descubrí que yo estaba fallando en eso y qué es lo que yo tenía que mejorar. Y siempre cuento que de entrada me salía muy mecánicamente ese que tenga buenos días, que la pases lindo, excelente fin de semana, todas esas cosas me salían muy mecánicamente. Es más, yo en mi interior sentía que sonaba falso lo que estaba diciendo, porque a mí no me salía naturalmente como a él, que no se tiene que esforzar. Pero llegó un momento donde me acostumbré y lo hice costumbre y lo incorporé. Después de cada hijo mío te puedo decir cada virtud que veo en ellos. Como buena madre siempre veo las cosas buenas que las otras. Pero de mi hijo mayor puedo decir que nunca lo escuché hablar de nadie. O sea, que es una persona que nunca va a hablar de nadie, que creo que es un mérito importantísimo, porque es una de las transgresiones que tenemos más grande todos. Sin embargo, es una persona que nunca lo vas a escuchar hablar chismes o estar hablando banalmente de alguien o cosas, que me parece sumamente importante. De mi hija del medio aprendí a no hacer chistes sobre el aspecto físico. O sea, mi hija te corrige mucho en eso. Si vos te vas a reír de una persona porque es pelado o hacer un chiste de pelado, te va a decir, no, con eso no se hace chiste porque a la otra persona le lastima. O sea, es una persona que creo que eso también es sumamente importante, que tenga esa sensibilidad hacia el otro. Porque uno muchas veces dice una broma o dice un chiste y no se da cuenta que está lastimando al otro realmente con ese chiste. Y en ese sentido me enseñó un montón. Y del más chiquito, aunque parezca mentira, es el agradecer los alimentos, que es algo que me cuesta horrores a mí, me olvido siempre y cuando me acuerdo ya estoy comiendo, soy un desastre y lo voy a confesar en eso. Sin embargo, mi hijo más pequeño es el primero de decirme que hay que darle un aplauso a Dios por la comida.
y me lo hace recordar siempre. Él con 10 años me tiene que estar haciendo acordar a mí de algo que yo ya lo tendría que tener incorporado, pero es algo que a mí me cuesta. Y bueno, de mi mamá todo. No sé, podría escribir un libro de Musar sobre ella. Era una persona extremadamente generosa, y era muy buena, era la persona de esas que siempre ayudan y están para el otro. Entonces eso aprendí. Y otra cosa también, que era una persona que no guardaba rencores, que eso también creo que es algo muy importante, porque muchas veces las personas, sobre todo cuando nos hieren, solemos guardar cierto rencor o cosas así, y ella no, ella viajaba liviana por la vida, y eso lo aprendí de ella, y es algo que siempre imito mucho. Trato de no enojarme con las personas, sino de comprender que son seres humanos, que a veces se equivocan, y bueno, así te podría enlistar, no sé, 1.000.000 de personas, porque es como te dije, otra cosa que tengo es que observo a las personas, y creo que de cada una uno puede aprender algo, siempre, de todos, hasta del menos pensado, ese seguramente también tiene algo para enseñar. Es verdad, muchas gracias por habernos comentado todo esto, que es maravilloso, porque tus hijos seguramente también aprendieron de sus papás todas estas virtudes, así como vos aprendiste de tus papás también, ¿no? De tu familia. Ahora, ¿cómo ha sido tu proceso para llegar a la verdad de la Torá? ¿Qué no te convencía dentro de la religión que practicabas o que habías aprendido de chica, por lo que comenzaste a investigar otras fuentes diferentes? Bueno, te vuelvo a nombrar lo de hoy, la lectura y la curiosidad. Eso me salvó. Yo siempre le digo que hay que leer mucho, porque uno llega a un montón de cosas. Cuando me terminé de leer los libros de cuento, arranqué por las revistas que tenía mi mamá sobre embarazos y todas esas cosas, que también es un tema que me apasionaba un montón. No sé por qué había una Biblia en mi casa, porque sí no éramos muy religiosos, mi familia no era, si bien eran católicos, no eran de ir el domingo a misa o cosas así. Así que un día comencé a leer, como si fuera un libro de historia. Empecé a leer y no sé, me habré leído todo Génesis, Éxodo y no sé hasta dónde habré llegado. Estoy hablando de una edad de 11, 12 años más o menos. Entonces lo primero que caí en cuenta es que si se hablaba de un Dios celoso y muy celoso y repetía tantas veces de los ídolos y eso, es que la Iglesia Católica tenía santos por todos lados. Y entonces ahí es como que eso me hizo un clic, de que ese no era el lugar. Y a pesar de no ser religioso y todas esas cosas, siempre tuve un respeto muy grande por Dios. O sea, y bueno, hablando y yendo y viniendo, un día veo la iglesia evangélica, ellos decían que no tenían ídolos y todas esas cosas. O sea, fui a una iglesia una vez, no estuve mucho tiempo, habré ido 1 mes, 2 meses, pero dejé de ir, porque ellos cantaban solo canciones para el ídolo de ellos. Y nuevamente sentí eso, de que si era un Dios celoso, ¿por qué no lo nombraban? O sea, ¿por qué no era parte, digamos, principal del culto? Y no era algo secundario. Es como cuando uno va a ver un presidente y el vicepresidente y todos le rinden honores al vicepresidente y el presidente queda olvidado. Entonces, para mi lógica, no cerraba. Después otra cosa que no me cerraba era, estuvieron esperando tanto tiempo el Mesías, lo estuvieron esperando durante siglos, y el día que llega no lo reconocen. ¿Por qué fue esto? Tiene que haber un motivo por qué no lo reconocieron o por qué no era para ellos. Entonces ese día, y ya con internet, y ya, no sé, 27 años más o menos, o sea, todo ese trayecto largo, dije un día, puse en Google la pregunta del millón: ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesucristo? Cuando yo pongo esta pregunta me abren un montón de páginas y tuve
la bendición de Dios que caía en la página de Yehuda Rico, que muchos lo conocerán, es un more. Y ahí es cuando fue como, ¡guau!, como que se prendió la luz. Cuando empecé a leer un montón de cosas, no sé, leí como nunca en mi vida, creo. Y ahí me di cuenta por el porqué de todo, de por qué no lo aceptaban, las mentiras, cuando uno ahí se van cayendo un montón de cosas que uno antes las tomaba por hechas y se da cuenta que no, que en realidad era todo equivocado. Qué interesante lo que estás contando, porque, a ver, el tener la mente abierta para aprender, para buscar, eso es importantísimo, porque desgraciadamente la mayoría de la gente tiene la mente cerrada, porque así nos formaron, con la mente cerrada. Teníamos que aceptar lo que nos enseñaban en la religión y ya está, y no salir de eso. No sé por qué algunas personas hemos logrado abrir nuestra mente. Seguramente ha sido porque Hashem ha puesto en nuestro camino cosas que nos han ayudado mucho para eso, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Abrir la mente y buscar, investigar, no aceptar todo lo que nos dicen, sino buscar fuentes, buscar fundamentos. Preguntarse para qué. La otra vez estaba hablando con unos amigos de la Iglesia Católica, acostumbran a hacer la comunión. Él ni siquiera sabía lo que le estaban enseñando la comunión al hijo y lo mandaban. Y lo iba a hacer tomar la comunión aún siendo que él no era practicante de cosas. O sea, yo le decía a él que yo comprendía un montón a aquel que es religioso y quiere que el hijo sea, pero mandarlo a un lugar que ni siquiera vos practicás, entonces ¿para qué lo mandás? Entonces preguntarse el por qué, el para qué, no seguir las costumbres. O sea, porque mi mamá y mi papá me hicieron hacer todo este proceso, yo voy a hacer todo lo mismo, sino preguntarse si realmente sirve, si realmente repreguntarse si estoy en el camino correcto, y una y otra vez. Entonces uno así se va a dar cuenta si realmente está por la senda que debería ir. Yo le sé decir a mi hija que yo podría mañana, no sé, decir cualquier cosa. Lo que estoy segura es que nunca diría que vuelvo a ser cristiano, porque es una falacia, es una mentira total ese camino. Pero uno siempre que tiene que estar abierto a las preguntas, a preguntarse y a repreguntar. Y hoy en día, siendo que ya hace más o menos 14 años, sigo eligiendo el mismo camino, porque sí, y cada vez que uno estudia más o avanza un poco más, se da cuenta que está pisando sobre suelo firme. Y eso sí, y sobre todo para mí, que soy una persona muy racional, y lo que tengo que ver tiene que ser racional, o sea, no fantasioso, porque cuando es fantasioso por ahí huyo más. Cuando es racional me gusta más el camino, y es una de las cosas que también amo de esto, que es todo racional, o sea, todo es explicado y es visto con nuestros propios ojos. No es que uno, no sé, necesita tener un superpoder o cosas raras para saber o aprender. Y que está bien preguntarse, porque antes es como que estaba mal preguntarse. Ahora te dicen el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. O sea, todas las preguntas son bienvenidas. Cualquier persona que ha hablado y ha tenido el gusto de estar en una clase con un rabino, yo siempre digo, es como, wow, le preguntás si sabe la fecha y te dice en ese momento cómo era la historia, cómo era el trato de las personas. O sea, no solo te dicen lo que pasó, sino te ubican en tiempo, espacio, en costumbre. Es como que uno dice, no sé, 3 vidas más necesito para llegar a ese conocimiento, por lo menos. André, ¿cómo te sentís hoy en día después de haber logrado llegar a este punto del conocimiento de la Torá? Y muchísimo mejor. ¿Qué cambio notas en vos misma, en tu entorno, en tu esposo, en tus hijos, tus que parientes? Si antes me preguntaba poquito, ahora me pregunto al triple. Más.
Desde que me levanto hasta que me acuesto, si agarré bien el vaso, si estará bien así, si lo acomodé bien, si no estaré cometiendo un error al ponerlo así. Y eso puedo decirlo, lo del vaso, con todas las acciones que hago en el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, y si tengo algo o pasó algo en el día que qué sé yo, que por ahí sale de la rutina, y eso lo doy vuelta una y otra vez en mi cabeza pensando si habré actuado bien, si contesté bien, si fue justo, si no me dejé llevar por mis emociones, cómo tendría que actuar la próxima vez si encontré un error. Entonces, como te digo, si antes había una pregunta, ahora hay 1.000.000, no una. ¿Y considerás que vos sos una influencia para los demás, para tu entorno en general? Sí, yo creo que cualquier persona es influencia en todo. Muchas veces cuando uno encuentra el camino al monoteísmo, cuando uno encuentra algo, yo siempre lo comparo con una joya preciosa, ¿no? Porque uno encuentra un diamante ahí, creo que muchísimo más. Uno de entrada por ahí lo quiere exhibir a todo el mundo, porque encontré esto que es grandioso y lo querés compartir. La gente no está receptiva, porque cuesta. O sea, el que encontró el monoteísmo tiene que decir que vivió toda la vida equivocado, que lo criaron en un error y que tiene que enmendar todo eso, y no todos tenemos las ganas de ser responsable de eso, porque cuando uno es monoteísta es responsable de sus acciones también. Antes era fácil, o sea, otro pagaba por mis culpas, ahora soy yo, no hay otro, no hay excusa. Entonces no todos tienen la gana de eso. Entonces yo primero es como que uno dice, tengo esto tan lindo y no lo puedo compartir porque la gente no es receptiva. Y después me di cuenta de algo muy importante, que yo no venía acá a influir a miles, ni a masas, ni siquiera al barrio, ni a siquiera a mi cuadra. Yo a la gente que venía a influir estaba viviendo bajo mi propio techo. O sea, es a los más cercanos que tengo, que es a mi esposo y a mis 3 hijos. Entonces sí, obviamente yo creo que los influyo totalmente con mi comportamiento. Y uno no puede estar cerca de alguien y no ser influido. Siempre somos influidos de las personas que nos rodeamos. Y somos influencia. Bueno, creo que me contestaste cuál es tu propósito en la vida a partir de todo lo que has aprendido, ¿no? Con todo lo que nos has contado. Pero si querés agregar algo más. Sí, que uno nunca sabe el propósito que tiene cuando viene a este mundo. La realidad es esa. Nunca sabemos qué es, y también dar vueltas sobre ese tema es como una pérdida de tiempo. Yo creo que un propósito general, aparte de las 7 leyes, de cumplirlas, estudiarlas, practicarlas, que ya es un montón, creo que lo único que me voy a llevar de este mundo es lo que logre yo hacer con mi persona. Entonces, por ahí no indago tanto en cuál es mi función en este mundo, más allá que la básica de todos los Noágida, que es cumplir las 7 leyes de Noah, sino trato de corregirme yo, porque creo que tengo poco tiempo, mucho por corregir, mucho por estudiar, mucho por practicar y mucho por aprender a practicar también. Entonces trato de hacer eso, de hacer esa función, de tratar de autocorregirme yo. Es el trabajo más difícil también, porque corregir a otro siempre es fácil. Es fácil. Mirarle el error al otro, súper fácil. Pero correr el amor propio de uno y señalarse los propios errores, eso es difícil. Es difícil. Y lleva mucho tiempo. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a las personas que están escuchando esta entrevista? Les diría que no hay excusas, que por más que uno avance un poquito, más vale avanzar de a pasito, y ir avanzando. Yo siempre destaco una de las cosas de mi matrimonio, es que no somos los dos monoteístas, y hace 21 años que estamos casados, y nos amamos, somos súper felices, pero no compartimos el monoteísmo. ¿Y por qué lo destaco siempre? Porque el hecho de que mi esposo no es monoteísta no es una barrera, ni me impide a mí ser monoteísta. La espiritualidad es individual y yo la vivo a pleno. Es un poco más costoso, sería más lindo tener un esposo monoteísta que acompañe y todo, sí, pero hay veces
lo que yo quiero y lo que se puede. Yo era casada antes del monoteísmo y si bien estamos hablando de una relación ya de muchísimos años, ya son 14 años, en principio no fue fácil, pero con amor, con respeto y todo se puede. Entonces el hecho de no estar en un matrimonio que los dos comparten la misma espiritualidad no es una barrera. Y no es una barrera tampoco la educación de los hijos. Si bien por ahí ayuda un montón que mi marido no practique otra religión tanto, no. Si bien él tiene su religión pero no la practica, el monoteísmo son todos valores que uno le puede transmitir a los hijos. No es necesario estar hablándole de Dios ni de un montón de cosas. Yo creo que la forma más linda de hablar de Dios es no nombrarlo. Y es muchísimo más fácil. Y son un montón de valores que uno le deja a los hijos y que tampoco tienen resistencia, porque nadie va a decir, che, no le enseñes a no robar. Ya todos sabemos que no es bueno. Entonces, como son todos valores universales, nadie no está de acuerdo, digamos, nadie puede estar en contra de que uno le inculque a los hijos eso. Entonces no hay barrera, no hay excusa para dejar el monoteísmo. O sea, uno no puede escudarse en decir no, porque mi esposo no quiere, o porque mi señora no le parece, o porque mis padres no quieren, o lo que sea. La espiritualidad es individual y es responsabilidad de cada uno. Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante, sobre todo para las personas que atraviesan lo mismo que yo, que por ahí no tienen la suerte de que toda la familia acompañe en este proceso. ¿Es arduo y duro? Sí, a mí me costó un montón hasta que el entorno mío se acostumbró. Entonces una vez que se acostumbra es como que ya lo toman por hecho, y también parte de una maduración de uno. Antes como que yo lo decía y como que daba un poco de, no sé si de vergüenza o qué, porque muchas veces alguna gente por ahí por ignorancia ataca un poco cuando ve que crees en otra cosa, que no es lo común. Yo donde vivo, yo soy de Buenos Aires, Argentina, por ahí el 98% de las personas son cristianas en sus distintas ramas, entonces por ahí es medio chocante, empiezan a hacer esas preguntas como festejar Navidad o cosas así, sí. O algunas veces son cosas hirientes también las que dicen, pero hoy en día lo vivo de otra manera, incluso lo digo de otra manera, con más orgullo, porque me siento orgullosa de ser de ese 2% que se animó a preguntar, a cuestionar, y creo que también es un mérito importante, porque la tuve que remar dulce de leche por partes también, y acá sigo, más enamorada que nunca. Qué lindo todo lo que has dicho, y qué importante esa parte que dijiste sobre tu relación con tu esposo, que no comparten las mismas creencias, pero aún así se aman y se mantienen juntos y son felices. Hay muchas personas que preguntan en el grupo cómo hacer con el compañero o la compañera que no comparte la creencia. Así que es muy importante esto que has dicho. Es un mensaje esencial, yo creo, para todos aquellos que están luchando con su familia, con sus parejas, porque son los únicos que están incursionando en el monoteísmo. Y no perder la fe, la confianza en que en algún momento la familia también puede llegar a compartir las mismas creencias, porque también nosotros estamos dando un testimonio cada día a nuestra familia, y eso yo creo que tiene su recompensa. Uno siembra y en algún momento cosecha. Bueno, te agradezco muchísimo, Andrea, que te hayas prestado para la entrevista. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Espero que todas las personas que puedan ver esta entrevista lo puedan aprovechar al máximo. Agradecemos a Hashem porque hemos podido hacerla. Agradecemos a Hashem porque hoy estamos acá en este camino, porque hemos podido conocer la verdad, porque Él nos ha traído hasta acá y porque continuamos en este camino realmente sintiendo felicidad y gozo en nuestros corazones, porque como vos decís, hemos encontrado un tesoro muy grande. Sí. Y es un tesoro que no podemos desaprovechar y que queremos descubrir cada día
algo más de ese cofre lleno de tesoros. Así que bueno, te deseamos todo lo mejor en tu vida, en tu familia, y que sigamos juntas, que sigamos juntos todos los del grupo, y que muchas personas se sientan atraídas a, como vos decís, preguntarse, buscar respuesta y encontrar este tesoro maravilloso para que puedan disfrutarlo también. Sí, no, ese es también mi deseo, que la gente se repregunte y que no sea como una ovejita que la llevan así y nunca se pregunta nada, sino que se repregunte y se replantee el camino. Yo siempre le digo a mi hija que más dolor me daría que ella, o a cualquiera de mis 3 hijos, que siga algo porque yo lo seguía y no que porque sea por convicción propia, que ella diga este camino es correcto. O sea, que yo lo haga no quiere decir que sea la verdad. Siempre preguntate si lo que estoy haciendo sirve, si es correcto, a dónde voy, por qué estoy acá y todas esas preguntas. Porque la curiosidad salva, la curiosidad y la lectura, como yo siempre digo, eso a mí por lo menos me salvó. Gracias, Andrea. Gracias por este precioso mensaje. Que Hashem te bendiga y nos encontraremos en alguna otra entrevista para continuar profundizando algún tema importante que le pueda ser útil a todos aquellos que están en la búsqueda o aquellos que no están, que comiencen a estarlo. También. Bueno, buenas noches. Buenas noches.